La transmisión de la victimización en los padres y la segunda generación también fue escrita también por Eitinger, por Rakov, por Niederar, y el primero en escribir esto fue en 1948, fue Terence Deprez, que escribió el síndrome del sobreviviente. También tenemos los casos de Adorno, etc. Se sabe que en la Alemania nazi los programas de eutanasia eran practicados principalmente por médicos y legisladores alemanes. Estos programas fueron aplicados a enfermos mentales, niños y homosexuales, igual que a gitanos Sinti, Roma, quienes eran sacrificados en instituciones psiquiátricas, y las falsas actas de defunción eran firmadas por médicos psiquiatras, quienes eran los que tomaban las decisiones. Es conocido que la experiencia profesional de estos médicos fue aplicada también en crímenes masivos, después en los campos de concentración y en los campos de exterminio. Esto lo escribe Robert Lipton. Estos médicos evadieron de ser juzgados por crímenes de guerra en los años 60 y 70 y penetraron nuevamente en la academia y en las universidades. Quiero reconocer una innovadora investigación de este año, de 2010, o el del año pasado, 2010, del doctor Alejandro Ash Sigal, titulado Homocausto, en el cual los prejuicios de la época nazi fueron contextualizados a la persecución de homosexuales durante el régimen nazi. Este nos deja saber de cómo se llevó a cabo el prejuicio en campañas y propagandas contra homosexuales, convirtiéndose en una extensión más del terror físico, deportaciones e internamientos en campos de concentración, siendo señalados con un triángulo rosa en sus ropas, exponiéndolos después a tratamientos médicos, o sea, experimentaciones, el doctor Mengele, y a terapias de reeducación, cuya meta era lograr la erradicación de la homosexualidad. También se sabe, esto ya es sabido, que Hitler tenía un agregado muy personal al que le tenía mucha confianza, quien era homosexual, y después su comité posterior hizo que lo mataran en la noche de los cuchillos largos, porque no representaba el perfil de el ario deseado dentro del grupo interno de Hitler. ¿Cómo explicamos esta realidad a nuestra profesión? El Holocausto deja huella en todo aquel que sobrevive y en las futuras generaciones. Cito de nuevo a Creel. ¿Tuvo entonces otras repercusiones? ¿Qué pasó con la psiquiatría después de 1945? Poca importancia se le dio a los horrores en las que los psiquiatras representaban un papel primordial. Aparentemente no hubo influencia de esto dentro de la psicología sobre el trauma. ¿Cómo afectó el Holocausto a Anna Freud, a Margaret Mahler, a Rudolf Lowenstein, a Silvano Arietti, a Hildebruch? Todos ellos eran refugiados de guerra, escapados del nazismo. Al concientizarnos del trauma, ¿existen vestigios y consecuencias particulares en ellos? ¿Qué parte de estos vestigios se proyectaron a la ciencia, a la medicina, a la psiquiatría, al psicoanálisis? Indudablemente mucha literatura científica y sobre trauma fue motivada por estos sucesos, y aquí puedo citar a Arietti, a Eitinger, a Friedman, a Phillips, a Winnicott, etc. Anna Freud fue prisionera de las SS en 2 ocasiones y huyó con su padre a Londres. Según la biografía escrita por Elizabeth Young Gruen, en 1946, mientras Anna sufría de una enfermedad no especificada, recibió la noticia de que sus tías, las hermanas de su padre, habían muerto en el 1942. Su tía Marie murió en Theresienstadt, su tía Rose en Auschwitz, Dolphy Pauline en Treblinka. El primer trabajo de Anna Freud fue con 6 niños menores de 3 años de campos de concentración de Theresienstadt. Eso no se sabía o no nos lo decían. Estas observaciones en niños judíos sobrevivientes de este campo fueron fuente de inspiración para sus libros sobre la técnica terapéutica en niños, igual que para legislar sobre los derechos del niño y la adopción. No afectó a Margaret Mahler la muerte de su madre en Auschwitz, tampoco en sus teorías, a Winnicott, a Peter Bloss,
Cada psiquiatra refugiado de la guerra que emigró a América, Inglaterra, Australia, etcétera, perdió familias enteras. ¿Acaso la psiquiatría no se conmovió por estos traumas? ¿En qué medida el Holocausto moldeó el pensamiento psiquiátrico contemporáneo? ¿Y cuál ha sido esta influencia? En la literatura psiquiátrica de antes del decenio de 1980 no se hace mención de los niños sobrevivientes. ¿Acaso nuestra profesión todavía está en la negación? Cuando vemos pacientes en el consultorio, ¿acaso no es importante si es hijo o nieto de sobreviviente? Sobreviviente de cualquier genocidio, no necesariamente solamente el Holocausto. O sea, esto lo retomo por el trabajo que acaba de presentar la doctora Cereijido. ¿Por qué esta negación y silencio? Las instituciones que nos formaron nos transmiten estos mensajes silenciados. ¿Acaso no estudiamos a varios de estos maestros como Mahler, Kohut, Freud, Klein, como matriz teórica continente de nuestros casos clínicos y tratamientos? ¿Acaso se trata de evitar la rabia de la víctima? Y no hay rabia más atroz que la colusión con el silencio de la víctima. El silencio nos da seguridad y distancia. Por eso describo lo que es la conspiración del silencio, término acuñado por Terence Depre en El sobreviviente, y su connotación se aplica a la dinámica que se establece entre los sobrevivientes, los observadores y personas ajenas a la experiencia que nunca quisieron oír las terribles narraciones de los que sobrevivieron, causando que estos callaran por siempre, no por dar lástima, no por molestar, no banalizar la experiencia. El hecho es que muchos nunca le contaron a sus hijos, clausurando este capítulo de su vida, creyendo que así protegían a sus descendientes, lo cual después resultó en una falacia. Pasaron muchos años que el mundo no quería escuchar los horrores del Holocausto. En el silencio y apatía del mundo ante este evento, no solo cuando ocurrió, sino aún después, dejó abiertas las puertas para otros genocidios, tales como los del de Camboya, Ruanda, Bosnia, Congo, Sudán y otros, hasta que en este momento hayan no sido detenidas las masacres. El mundo de los niños sobrevivientes debe interesar a nuestra profesión por muchos motivos. Ellos fueron los primeros seleccionados para los atroces experimentos médicos. De todos los crímenes concertados en odio, la guerra contra el niño judío había sido la más viciosa. Esto lo cito de Elie Wiesel. En 1945, durante la liberación, ya estoy hablando posterior, un número reducido de estos niños fueron encontrados en campos de concentración, muy reducidos, porque casi se mataron a todos. Muchos de los que sobrevivieron emergieron de sus escondites, sótanos, áticos, cuevas, bosques, conventos, monasterios, casas y palacios, celdas y barracas. Por eso sobrevivieron, porque fueron dados a adopción a muchas casas y sobrevivieron en monasterios. Y es un dato interesante que el Papa salvó a muchos niños judíos porque sabiendo de su procedencia no los bautizó, causando que pudieran encontrar a padres vivos posterior a la guerra. Este es un dato que quizás no se sabe, no es muy común. El total de los niños sobrevivientes fue solo una fracción entre 1,5 millones de niños y adolescentes judíos asesinados entre el 39 y el 45. La existencia de estos niños fue silenciada por necesidades primarias de albergue y nutrición, y también fue oscurecido por la insistencia de los mayores en no hablar de la experiencia y hacerla a un lado y procurar hacer una nueva vida. Dentro de este encuadre y durante el periodo del 96 al 98, quiero compartir con ustedes que incursioné directamente haciendo entrevistas a sobrevivientes que habían emigrado a México durante los años 40 y 50, dentro de un programa de historia oral que todavía persiste, que lo inició Steven Spielberg en California en 1994. Varios de esos sobrevivientes, por cierto, están aquí presentes. Y he tenido el privilegio de conocer a estos extraordinarios personajes, los cuales cito aquí porque se encuentran presentes y aparte porque han escrito sus libros. O sea, uno de ellos es Aggie Rosner, que se encuentra aquí, amiga personal mía y sobreviviente de Auschwitz.
ella conoce a Mengele y también me hace llegar un libro que posteriormente fue inspiración para una tesis doctoral de mi hija, que cita las voces en literatura de las mujeres en el Holocausto. Cito a Aggie Rosner en su libro El espejo de Aggie. Las víctimas habían sido muchas, esta vez fueron millones de judíos. ¿Quiénes serán los próximos? El mundo parecía decidido a vivir esta experiencia como si no hubiera sucedido nunca. Tal vez se intentaba borrar el dolor y el sufrimiento de la pérdida de todo tipo con la superficialidad y la banalidad. En una palabra, muy pocos cobraron conciencia de este crimen en contra de la humanidad. Por otra parte, creo que ningún castigo fue ni ha sido suficiente para quienes perpetraron semejante barbarie. Insisto, no fueron ni han sido analizadas en toda su profundidad las consecuencias. Considero que una gran parte de esta criminalidad, de la maldad y de las crueldades que ahora el ser humano constantemente inflige a sus semejantes, tienen raíces en el ejemplo más monstruoso de nuestra historia reciente, la Segunda Guerra Mundial. Luego se me hizo interesante citar una parte donde ella habla y dice: yo pertenezco al tiempo, en cambio hay personas que pertenecen al espacio, a una familia, a un país, a una ideología determinada, a una religión. No he sabido lo que es observar la vida desde la oscuridad de una butaca y conformarme con ser espectadora de los demás. Por el contrario, he corrido con todos los riesgos y puedo decir que he pasado durante muchos años, los años más importantes de mi vida en los escenarios del siglo XX. Aquí quería yo citar también a Olga Lengyel, que era conocida de allí, de Cluj, en Hungría, y ella me da este libro que fue uno de las primeras autobiografías que salieron años después de haber sido elaborada la experiencia. Este libro, por cierto, es editado por Editorial Planeta, ya va creo que en la 16ª edición, y lo importante se llama Yo sobreviví los hornos de Hitler. Creo que la primera edición era en francés. Ella dice que se me hizo interesante citar porque considera que su testimonio es importante. Al mirar hacia atrás, yo también quiero olvidar. Yo también anhelo la luz del sol, la paz y la felicidad. Pero no resulta tan fácil desechar los recuerdos de la guerra cuando han quedado destruidos las raíces de la vida y no se tiene nada vivo al que poder regresar. Quiero que mi libro signifique algo más que eso. Quiero que el mundo lea lo que he escrito y se decida a que esto no se vuelva a ocurrir jamás de los jamases. No me cabe duda que después de haber leído este relato queden dudas sobre el asunto. Aún en este momento trazo con mi pluma las últimas palabras. Surgen ante mí figuras silenciosas que en su mutismo me ruegan que cuente también su historia. Y es interesante porque al leer este libro yo le pregunté: Aggie, ¿tú la conociste? Cuéntame un poco más de ella. Y sí tuvo la oportunidad de compartir conmigo que habían matado a su esposo y a sus 2 hijos en el Holocausto, y ella posteriormente se va a Nueva York, viene a México, vive en México un tiempo y después se va a Nueva York y rehace su vida, se casa con otro señor y tiene familia. Estoy ya concluyendo y se me hace interesante concluir acá un dicho de Fernando Savater que dice: contra el racismo recordemos que todos los humanos somos por igual extranjeros, porque todos venimos de donde no sabemos y vamos hacia lo desconocido. Todos somos, por tanto, huéspedes los unos de los otros durante la vida que compartimos, y nos debemos la ley de la hospitalidad, que es la base de cualquier civilización digna de ese nombre. Identidades culturales hay muchas, pero la única identidad civilizada que de veras cuenta es la identidad humana. Esta conspiración del silencio existe. Existe la rabia, existe a pesar de y para los perpetradores. Como vimos, existe la metáfora del perpetrador, del Hitler que todos llevamos dentro. También para los que pretendemos ayudar en su tratamiento. Y esa es una rabia la que tenemos que entender y reconocer antes que abocarnos a entender la fuente del prejuicio.
Es necesario darle voz y sacarla del silencio.